sea, pero te dice, te da un sistema de 3 conductos, 440, tensión de línea. O sea, la generación es perfecta, ¿correcto? Sí. Y las impedancias son desequilibradas. Bien. Entonces, en principio lo que tendría que hacer es expresar las componentes simétricas de la carga, de ZR, ZS y ZT a través de la matriz de Fortescue, ¿correcto? Y después las componentes simétricas de la generación, por otro lado, que como es equilibrada, está bien, me va a quedar nada más que la tensión de fase neutra, o sea, 440 dividido raíz de 3, en 0, lo pongo la fase R como referencia, R00, R20, bien. Eso está bien, la generación es perfecta, solo tiene componentes de secuencia 1. Después, hago las componentes simétricas de las impedancias, en principio me tendrían que dar, como dice ahí, 3 valores diferentes, porque son desequilibradas. Supongamos que esté bien, eso. Sí. Y entonces ahora, ¿cómo sigue? Ahí decís, acá bueno. me olvidé, este es el de secuencia 1, perdón, la primera de claro. Secuencia 1 y este es el de secuencia 2. El de secuencia 1, la ecuación de secuencia 1, los que sumen 1 y los que sumen 4, bien. El secuencia 2, FEN no tengo porque la generación es equilibrada. Están los que sumen 2, está bien. 1, 0, 2, está bien. Y secuencia 0 creo que no tengo porque no tengo neutro, ¿no? Exactamente. Sí, yo no lo expresé, pero bueno. Y 0 vale 0. Y 0 vale 0. Entonces, ¿qué te queda? 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Sí, o sea, los valores, mi problema es que los valores me dan, o sea, el módulo, mejor dicho, perdón, pero me queda un desfasaje de 30 grados con respecto a la respuesta. Un desfasaje de 30 grados. A ver, claro. volvé un poquito. Qué Esperé raro, porque vos pusiste en 0 la tensión BRN. Sí. Ah, papá, porque hay que ver si no está la respuesta con... Porque no dice, ¿ves que no dice? No dice en el enunciado cuál hay que tomar de referencia. Si llegamos a tener, pero 30, lo raro es que de 30 grados. Es 30 grados justamente. Y después obviamente el determinar la tensión de desplazamiento neutro, ahí sí ya me da totalmente diferente porque al tener el desfasaje de las corrientes no me estaría dando. Sí. Pero sí, a ver, acá el resultado te pone que es... A ver. Acá. Te pone que es 31,89 menos 70 con un ángulo de menos 75,77 y 4,67 con un ángulo de menos 39,06. Y a mí me da 31 con un ángulo de menos 45,77 y 4,6 con un ángulo de menos 9,06. Sí, no, estaba pensando que podría haber dado, es raro, porque siempre la tensión R se toma como referencia, la de 440 dividido raíz de 3, esa en 0, es muy raro tomar que en componentes se tome un ángulo que, viste, como puede ser en trifásica, que tomamos BST, por ejemplo, como referencia, y entonces la mayoría. La R te da en 90. Por eso me extraña el ángulo, porque si fuera así en 90, ¿cuánto te dio a vos? Vos te dio, la R1 te dio en menos 45. Y ahí le está dando en... El resultado te da en menos 75. No puede ser, claro. Por si está digo yo, por si estaba rotado a ver, y vos dijiste, acá no podía haber dado error porque son 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Sí. Las impedancias también, 1/3 de 1, 1a cuadrado, 1a cuadrado, bien, eso estará bien, a ver, sí. Sí, bueno, o sea, el planteo por lo menos está bien, es lo que la verdad que después... Sí, no, pero es raro que no esté. Ahora después nos fijamos en tal caso, porque yo no lo tengo resuelto ese acá, a ver dónde puede estar el error de cuenta, pero me extraña que justo de 30 grados, ¿viste? No sé si a Julián, si lo planteó, capaz que hay una Yo diferencia. lo planteé diferente igual.
Pero igual A ahora ver. que veo que me confundí en las tensiones, puse 380 y era 440. Pero bueno, yo lo que Bueno, hice no fue, podemos comparar los valores entonces. no podemos comparar porque ya está mal la tensión. Pero lo, Y que- lo R1 primero, vos sí. yo no sé si está bien lo que hice. Lo primero que hice fue sacar la tensión del neutro, del punto de la estrella, no el neutro. Y de ahí calculé las corrientes y después las pasé a homopolar, inversa y A las directa. componentes simétricas. ¿Está bien así Claro, lo que como lo pasa es hice que también? ¿O el era por problema, este método? claro, el problema está hecho por el método de componente simétrica, si no vos lo estás sacando vía el método tradicional, correcto. Claro. Lo que ahora se puede verificar, hasta ahí están las corrientes. Igualmente ahora tenemos que ver eso de los ángulos, que no puede ser. Lo que pasa en este sistema es que, ¿qué se cumple por lo que tiene en el módulo de teoría? La tensión, esta digamos, tercera ecuación que dijimos, bueno, y 0 vale 0, bien. Y 0 vale 0 porque no hay neutro, pero aparece una tensión BR0 en la carga, que esa me tiene que coincidir con la tensión de desplazamiento de neutro. Ahí no está escrita, pero sería BR0, que sería el producto de Z2 por I1 más Z1 por I2, ¿correcto? Sí, lo tienen escrita ahí abajo el 2. Lo tiene, eco, ahí está. Esa tensión BRO, en realidad, es BON cambiada de signo, ¿no? Faltaría un menos ahí. Pero digamos, el menos me podría dar el módulo, pero no me va a dar el ángulo con respecto a la respuesta. Sí, exactamente. Pues, no puse resultado, pero sí era así como usted dice, porque no, el ángulo estaba ya era totalmente diferente y yo se lo atribuía que digo, bueno, si hay un desfasaje o algún error tiene que haber en los ángulos, obviamente después el desplazamiento, como estoy multiplicando justamente las dos variables que me dan, que tengo que calcular previamente, obviamente esta también va a estar mal. Así que no. Claro. El tema del menos es lo siguiente, porque nosotros cuando definimos la tensión de desplazamiento, esa BON, estoy diciendo que el punto O está a mayor potencial que el N, que el centro de estrella de generación. Porque, ¿qué pasa? Siempre se acostumbra en el sistema de potencia, o en el circuito, poner a tierra el centro de estrella del generador. Entonces, esa es nuestra tierra de referencia. Entonces, ¿qué significa? BON es que BO está a mayor potencial que N, ¿correcto? Por definición, por cómo nosotros definimos BON, pero si BON tiene ese valor, BNO es del mismo módulo con 180 grados, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando yo hago el método de componentes simétricas y en la demostración lo hago teóricamente, vos fíjate que lo que estoy tomando es BNO y no BON, entonces por eso aparece el menos, ¿correcto? Ahora, lo raro, lo que yo no alcanzo a ver, justo en este del año pasado, sí, el tercero dice que es raro porque le dan los módulos de las componentes simétricas, pero no le dan los ángulos y con una diferencia de 30 grados. No creo que esté en la referencia porque tampoco, si es muy raro que hayamos cambiado, que está la respuesta con otra referencia. Ese que tiene la tensión de 440. Generalmente, siempre tomamos la tensión R como referencia, que es lo que él puso acá, ¿no? 440 dividido raíz de 3 en 0. Pero dice que las corrientes le dan con un ángulo de diferencia de 30 grados con respecto a la respuesta. Ese era el del, pero ¿cuál? El del ejercicio. El ejercicio 3 del parcial 2019. Del 2019. Lo tengo acá, si quiere. Ahí está. A ver si lo tengo. Yo ese no lo tengo resuelto acá, pero digamos. Igual, claro, solamente te pide calcular las componentes simétricas, o sea, aplicar la transformación. Sí, es muy simple. No, y aparte le dan los módulos y que no tenga el ángulo, ¿viste? No, porque yo había pensado, digamos, vamos a suponer que hubiéramos tomado BST como se acostumbra a tomar. El ángulo tendría que ser de 90, ¿correcto? En la tensión. Pero si ponete la resolución. Si yo le pongo 90, a ver, ahí le puso 0, ¿dónde me afectaría? Las impedancias que te están dando 8 y 7 en 41, está bien.
No lo puedo ver, claro, porque son dos ecuaciones. Bueno, cuando vuelva a la ecuación 1, a Claro, la la R1, transformada de las tensiones te da solo la de secuencia directa, ¿no? Sí. claro, solo la secuencia Claro. directa que la puso en 0. La puso en 0, yo también, si no dice nada, la pondría en 0. Lo raro es que le den... Y acá le RN, puso... claro, RN en 0, entonces te da... La de secuencia directa te da en menos 30, 200 y pico en menos 30, ¿no? ¿Dónde tenés o sea, la componente directa de la tensión? ¿Dónde hallaste las componentes componente simétricas? directa. Acá. Sí, son las que sumen 0 y 1, 2 y 2, está bien. Sí, porque aparte, vos fíjate que primera ecuación la que usó igual a 0, esta, la IR2, acá no hay forma de errarle porque usa la ZR1, la ZR0, que las calculó previamente, y la... ¿Y cuál usas? Y la IR1, usa una relación una con la otra, a ver. 80, ¿esto qué es? 95, 135... Sí, lo único que se me ocurre es que puede haber algún problema de cuenta, nada más, porque... Sí, pero lo que estoy viendo es, vos, bueno, dijiste la tensión de fase RN es el 440 sobre raíz de En 3 cero. en Ujú. 0, ¿no? Y la componente Sí. de secuencia directa, o sea, calculaste las componentes. Sí, ahí me parece que puede ser que hay una Pero diferencia de acá 30 grados. no es 0, 440 dividido raíz de 3, o sea, digamos, como es un sistema de generación equilibrado, las componentes de la tensión, la homopolar y la inversa no son 0 y te quedaría Sí, solamente la de secuencia directa como BRN, también con el ángulo. Claro, sí, sí, sí. sí, yo lo único que puedo, así si no hago las cuentas de vuelta, puede ser que BRN no esté en 0, que las respuestas no estén con BRN en 0, pero hay que hacer las cuentas, porque no lo puedo sacar así. Sí, pero bueno, independientemente, o sea, el procedimiento está bien, porque vos tenés Listo. después, El No, yo procedimiento me está quedo, bien. Sí, yo me quedo tranquilo sí, con eso, con que si el procedimiento después está bien, después sí, el procedimiento está seguramente en bien. algún cálculo lo habré errado o algo de eso. Yo siempre tengo, porque en la guía me pasó mucho que le erraba calcular las componentes simétricas de las impedancias. Me costó bastante interpretar esto. Pero después, si el procedimiento está Hace bien, una listo. cosa, para Sí, no trabajar, para no hacer las cuentas de vuelta, hacelo con el MATLAB y pon estos valores y a ver si están bien estos. bien, Las perfecto. impedancias, digo. sí, Mm, porque una vez que tenés, Lo hace tenés con el el MATLAB caso. y enseguida chequear si está bien. perfecto, perfecto. ¿Por qué? Sí, Porque listo. ahí le podés poner a BRN 0 y ponerle 90. A ver qué pasa. Bueno, perfecto. No sé si creo que Julián también tenía alguna duda sobre este. Sí, pero como ya le había errado a las tensiones entre líneas, ya está. Igual tengo una duda de componente simétrica, de cómo ver la graficación de los circuitos. A ver, decí. Ahí está. Por ejemplo, estos serían los tres generadores con las tres impedancias, ¿no? Acá va a estar lo mismo y acá va a estar. Es sobre la duda es sobre lo de fallas simétricas.
Ahí. Y esto supongamos que va al neutro. Esto va conectado. Bueno, se entiende, ¿no? Y más o menos hay que tener mucha voluntad, ¿eh? ¿Qué son los 3 generadores? Este sería el homopolar, este sería el directo y este el inverso. Ajá. Pero bueno, esto O multiplicado sea, por... estás esquematizando lo que dice el método. Claro, Que lo yo estoy esquematizando lo que dice. alimento una carga con 3 ternas, una de secuencia directa, una inversa y una homopolar. Sí. Claro, por ejemplo, esta sería mi R, este sería mi S y este sería mi T. Por ejemplo, si yo tengo una falla de línea tierra, sacaría estos dos y trabajaría sobre esto, ¿no? Claro, en la demostración de la corriente monofásica, de corto monofásico, como lo estamos haciendo para un generador solo que dice que está en vacío, la fase S y la fase T, por eso le ponemos IS igual a 0 y T igual a 0. Trabajo Claro, con la fase R, que es donde se produce el cortocircuito, ¿sí? claro. O sea que hacer bien este esquema, o sea, yo para analizarlo más bien esquemáticamente que por cuentas, hacerle este esquema así y tomar, por ejemplo, ahí yo tomé que si fuera un cortocircuito de R a tierra, por ejemplo. Pero si es entre fase y fase, yo sacaría estas dos, estas las tacho y me quedarían solamente las dos de arriba. Sí, Y ahí igualmente, lo podría analizar también. igualmente, fíjate que a mí a esto así me resulta bastante engorroso. Vos fíjate que lo que se hace para la demostración o para interpretar lo que estoy haciendo con las fallas es tomar el generador y usar la red de secuencia 0, secuencia 1 y secuencia 2 del generador, que es el equivalente monofásico. Porque vos ahí me estás planteando un sistema trifásico. En realidad, yo no estoy resolviendo con componentes un circuito trifásico. Lo que estoy haciendo es resolver 3 circuitos monofásicos, ¿correcto? Todos referidos a la misma fase, a la misma fase R. Nada más que uno tiene secuencia 1, otro tiene secuencia 2 y otro tiene secuencia 0. Si vos te fijas en el módulo, cuando haces las redes de secuencia del generador, esas son las que interconectas para calcular la corriente de falla, ¿correcto? Me costó un poco entenderlo igual. Y porque vos me estás acá sumando estas 3 impedancias, en realidad estas 3 impedancias Sí, sería un no, Z es sola. descompuesta, por ejemplo, ZR en ZR0, ZR1 y ZR2, ¿correcto? Eso es lo que me estás, digamos, de alguna Sí, manera queriendo interpretar. sí, eso es. Bueno, Esto en sí sería ZR. Uy, claro, esto o sea, sería estás ZR. bien. Esta sería ZS y esa sería ZT, pero eso sería una carga, ¿correcto? Esto es Claro, una sí, sí, carga, sí. el generador y la carga. Cuando vos haces el cortocircuito, solo me estoy, digamos, puedo pensar que esto en lugar de la carga es la impedancia interna del generador, ¿correcto? O sea, visto así. Si no, estoy mezclando, digamos, lo que vos estás representando es generación por un lado, los redondelitos, y las impedancias. Lo que yo hago con el equivalente monofásico es lo que dibujaste acá, es tomar la fase R, hacer el equivalente monofásico y decir, si acá tengo el generador de secuencia 1, acá tengo la impedancia de secuencia 1. Entonces, ¿quién va a circular? Va a circular la corriente de secuencia 1 en componente simétrico. Luego tengo que hacer la otra red de secuencia 2, que no tiene el generador, pero tiene una impedancia diferente, que es la impedancia de secuencia 2. Y por último, la red de secuencia 0, que no tiene generador y tiene la impedancia de secuencia 0. Esas 3 redes, cuando yo le aplico, digamos, las condiciones de cortocircuito monofásico, bifásico a tierra, de alguna manera las ecuaciones me indican cómo las tengo que conectar, ¿correcto? Cómo tengo que interconectar las redes. Entonces, si vos tenés un cortocircuito monofásico, por ejemplo, en la fase R nada más, habíamos dicho, bueno, S y T no van a intervenir en el cálculo porque estoy considerando un generador en vacío. Me quedo solo con la fase R. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en la fase R? Si yo hago un cortocircuito entre la fase R y tierra, la tensión BRN, ponele, o BRO, mejor no BRN, BRO, vale 0. Esa es la condición del corto monofásico. Entonces, ¿qué va a pasar? El corto monofásico me dice, bueno, por la red de secuencia 1 tengo la tensión del generador, la impedancia del generador. Después, la red de secuencia 2 y la red de secuencia 0. Cuando me fijo, digamos, cuando hago el desarrollo en componentes simétricas, fíjate que llegás a que la corriente
es igual en la red de secuencia 1, en la red de secuencia 2 y en la red de secuencia 0. La única manera de que yo pueda interconectar las redes para que me dé la misma corriente es que estén en serie, ¿correcto? Sí, ahí más o menos lo entendí. Bueno, ¿Sí? esto era eso solo igual. Fíjate que está en el módulo donde dice, en el apunte, donde se deducen las corrientes de cortocircuito. Lo vi y nada, Claro. me quedó esta duda de si se podía analizar así también. Yo lo veo más confuso así, pero bueno, es una, digamos, como una interpretación, ¿sí? Está bien, bueno, gracias. Gustavo, cuando estabas hablando de ahí de las, ¿cómo se llama? Las equivalencias monofásicas, estabas diciendo que ZR0 y ZR2, o sea, la de secuencia inversa y la homopolar, no tienen una fuente de generación. Eso porque la generación sería, ¿cómo se llama? Equilibrada y Equilibrada, ¿no? simétrica. Está bien. Claro. En caso Claro. contrario, no. Claro, no. A ver, por condición, digamos, de cómo yo construyo un generador o cómo se construyen los generadores, alternadores también que se llaman, la máquina en sí, es una máquina simétrica y equilibrada, ¿correcto? ¿Qué Está bien. significa? Que las tres generadores monofásicos son iguales y que están desfasados 120 grados. Perfecto. Entonces, cuando yo le aplico el método, solo tengo componentes de secuencia 1, no tengo componentes de secuencia 2 y 0 porque no se fabrican así los generadores, ¿sí? Está bien. Pero ¿qué pasa? Yo necesito recurrir al método y necesito, digamos, si la fuente no es equilibrada, entonces ahí sí aparece la E2 y la E0, ¿correcto? Entonces, en el caso de que mi generador no fuera perfecto, como es cuando se construye, puede pasar por una avería interna, ¿sí? O porque generalmente pasa eso, por una avería interna, las tres tensiones no sean iguales, ¿correcto? Entonces, ese generador se comporta como un generador asimétrico. Entonces, cuando le aplico el método de componente simétrica, me aparece E0, E1 y 2, ¿correcto? Está bien. Bien. Pero para el estudio de los cortocircuitos, parto de dónde está el desequilibrio. Y el desequilibrio está en el borne donde hago el cortocircuito, no en el generador. El generador para mí es perfecto, ¿sí? Ahí no sé si Víctor estaba ahí, el ejercicio ese que estábamos viendo de componente simétrico, Sí. claro, estaba hecho, pero tomando la tensión de línea URS como referencia. Ah, Por eso ¿viste? Ahí está. de los 30 Sí, ahí grados. está. Listo. Sí, ahí Entonces, está. Sí, ahí vi ¿Te das el cuenta? chat. URN te quedaba en 0, ¿no? En menos 30, perdón. Claro. Lo que pasa es que, Víctor, es muy común, y lo van a ver más adelante, común en el sentido que la bibliografía acostumbra siempre a poner la referencia en BST. ¿Para qué? Para que UR, la tensión fase de la tensión R, quede a 90 grados. Porque si vos ponés UST en el triángulo en base en 0, la UR te queda a 90. Y 90 es un ángulo notable y es muy fácil después medir la corriente. Por ejemplo, el ángulo de la corriente va a ser 90 menos el coseno phi, ¿correcto? Entonces, es muy habitual, lo van a encontrar en libros de transmisión o libros de potencia, que es hacia la referencia. Que no quiere decir que es la única que hay que tomar, pero la mayoría de los problemas están hechos con esa referencia. Está, perfecto. Después tenía una consultita por el tema del planteo, así me quedó bien el tema de los ángulos en la parte de trifásica. En el recuperatorio del 2019, el ejercicio 1, Sí. yo ahí comparto la pantalla para que la pueda ver. Este es el ejercicio, no sé si se puede ver. Sí. Sí. Entre todos. Sí. Entonces, mi pregunta era, con el ángulo, cuando se cierran los dos interruptores, K1 y K2, que el amperímetro va a ver IR de la carga 1 y de este creo que son dos cargas y un capacitor. Sí. Y la corriente que IR, esa corriente que de línea que yo calculo acá, la que baja por IR, Sí. va a Sí. ser el desfasaje que va a tener
va a ser la composición de estas dos, de los 5 ohm y la impedancia que me Sí, dé este capacitor. claro, sí. Sí, sí, o sea, la carga esa en triángulo es una carga desequilibrada, ¿no? Que Mm, tiene diferentes impedancias por fase, ¿no? En dos tiene impedancia resistiva de 5 y 2,5, mm, y en otro una impedancia puramente capacitiva. Entonces lo trabajás como un triángulo desequilibrado. La impedancia de línea Ujú, va a depender de las corrientes de fase en esas dos, bueno, de las fases que hacen referencia al nodo ese, ¿no? De esa línea, ¿no? Entonces vos te parás en el nodo y decís, bueno, la corriente de línea y R va a ser eh, la suma o sea, la composición de las dos corrientes de fase esas, ¿no? bien. No sé cuál era la consulta que tenía, ¿no? Sí, no era, sí, era bien planteado el coso, pero acá el voltímetro que está ahí abajo, que está entre la fase RS, K1, ¿esto qué son? ¿Estos capacitores cuentan o está así como viene por parte del dibujo? No entendí eso. No, Pienso ¿cómo que no? son capacitores, perdón. No sé si es parte del juego de las llaves o... Sí, a ver cómo estaba el enunciado. Sí, ahí se me hace que puede llegar a ser como, a ver, como el problema de la guía, donde vos tenés las tres, es raro, ¿no? Pero puede ser que sean tres capacitores que conforman la impedancia como de línea y la carga que después la carga uno, correcto. Pero si fuera así, no puede ser porque tendría que tener el valor de C, Claro, no correcto. tenés el dato Claro, de por los eso. capacitores, no, no, Claro. en ese caso tal vez era para despreciar en ese caso. Sí, a mí me parece que tiene que ver más con el dibujo que con los capacitores. Por empezar, necesitaría el valor, porque si no. A ver, dice con K1 cerrado. Por eso, a lo mejor los puedo sacar justo de la primera parte, que dice con K1 cerrado y K2 abierto, K2 no entra. Y tengo la lectura, claro, tengo la lectura que W2 es 06 W1. Pero tengo la conexión Aaron y no creo que pueda sacar, no creo que sea, no, tendría que tener el valor de C, porque si no tengo más incógnita que tengo la carga equilibrada, 60 kVA, coseno phi, la tensión es dato. Sí, en Sí, yo realidad no en el creo que inciso anterior vos podés calcular la corriente que consume la toda corriente, la carga 1 claro, más la de los capacitores, o sea, todo el conjunto. claro. ¿No lo Del, podrías del- obtener con la frecuencia sacando la impedancia? Sí, Sabiendo pero cuánto te por eso más. mide la potencia activa. Porque vos decís, vos con K cerrado, ¿no? Y K abierto, o sea, tenés ¿qué tenés conectado? La carga 1 más los capacitores, o sea, todo eso es una única carga, ¿no? Y ahí te dice, con K1 cerrado, se sabe, te da que tener la relación de los vatímetros, ¿no? claro, porque los batímetros, ahí la carga, si es capacitiva pura, los capacitores Claro. no me van a Y afectar. la Estoy potencia sacando los activa, cuantos, claro. La potencia activa claro, es solo de la carga 1. claro. Que ya Entonces, tengo que dice que vale 60 kVA, o sea, tengo la S, tengo el coseno phi, así que yo tengo la. Sí, entonces puede ser que con la lectura A, o sea, perdón, con el inciso A, pueda sacar esos capacitores. Esos capacitores me quedarían, si planteo la carga 1 en estrella, me quedan la impedancia con el capacitor en serie, ¿correcto? Claro. Por eso dice claro, también, sí, o claro, sea, si vos por en el eso pide la inciso. lectura del voltímetro, porque si no, Mm, si no claro, el hubiera inciso. capacitores, la lectura del voltímetro serían los 400 volts. Claro, eso es lo que yo pensé, digo, si no influye el coso, va a ser en la misma tensión de línea, no tiene sentido. Claro, No, pero, o sea, en el primer inciso vos podés sacar la corriente de línea que consume el conjunto, ¿no? La carga 1 más los capacitores. Ujú. Y sí, entonces en el otro decís, bueno, la corriente, decís, la potencia activa de la carga es la corriente raíz de 3, la corriente de línea,
por la tensión de línea por el coseno de phi de la carga, solamente. Claro, Y ahí sacás esta tensión nada más. La sí, corriente es la misma porque está todo en serie, ¿no? claro. Claro. ¿Entendés? Pero la tensión, si vos decís solamente calculo la de la carga nomás, o sea, solamente esto, yo digo que la potencia de la carga 1 va a ser la I de línea, que ya la calculé en el inciso anterior, la puedo Ujú. calcular Sí. por la corriente, por la tensión, que va a ser esta de acá, ¿no? Bien. Por raíz de 3, bueno, me faltaba el raíz de 3 acá adelante. Y el coseno de phi 1. Claro. Coseno de phi, bueno. Una pregunta. ¿Y eso Ahí. tiene que ser igual a la suma de P1 más P2? Claro, sí, sí, la potencia activa ya la tenés igual porque te da el dato, te da la aparente y te da el coseno de phi también. O sea, de la carga 1 ya tenés los datos de potencia. Lo que te estaba faltando es la corriente L1 que lo sacás del inciso. Del primer inciso con los lectores. Claro, porque la corriente es la misma, o sea, del conjunto, ¿no? Del conjunto de Sí, sí, del capacitores conjunto, más sí. carga. Sí, entonces no necesitas calcular C, vendría a ser la C de Claro, los en realidad no capacitores por ahora. necesitas el valor de los capacitores en ese caso. ¿Se entiende? Sí. Sí, nosotros tenemos un problema en la guía, ¿te acordás? Uno de los primeros que tiene la impedancia de línea y la carga en triángulo. Entonces pasa la carga en triángulo a estrella y te quedan en serie. Haces el equivalente de los dos y te queda una sola carga, ¿correcto? En este caso Perfecto. sería el equivalente de una reactancia puramente capacitiva y la carga 1 que la puedo simular como una impedancia, con, digamos, de un valor Z con coseno phi S05 que dice ahí. Sí, Perfecto. Pero fíjate que no te da necesito esta pasar por nota. Z. Esta nota es para calcular la potencia reactiva, porque tenés potencia activa, que es solamente la carga 1, y la reactiva, que de los capacitores, la calculás con esta ecuación acá. Con Claro, eso. y en la vez de potencia poner, reactiva. y en vez de restarle omega 2, le haces 0,6 por omega 1. Claro. O W1. Está. Claro, entonces ahí sacás la potencia reactiva de los capacitores y el coseno define el conjunto, ¿no? De carga 1 más capacitores. Perfecto. Sí, está más pensado para leer con las lecturas y ir todo con las potencias, no meterse con las impedancias, correcto. Sí, no, sí, porque ahí te van a faltar datos, me parece. Pues no tenés la frecuencia. Ah, sí, la frecuencia la tenés, pero. 50 Hz, sí. Sí, pero es más complicado. Entonces los capacitores ahí no los consideramos directamente, todo con potencia. Sí, los considerás, pero en realidad pero no necesitas el valor de la capacidad. Del ni valor de otros C, datos. claro. Claro, el valor de C, no. Porque una vez que vos tengas la corriente, en el caso, en el inciso 1, vos calculás esta corriente, que es la misma que circula por la carga 1, o sea, que toma la carga 1. Y en el inciso 2 te parás acá y decís, bueno, la potencia activa es raíz de 3 por esta tensión, que es la que vos querés averiguar, y la corriente sí, ya es la misma que la anterior. Y que cuando está abierta K2 y está cerrada K1, toda la corriente de la fase R pasa por K1. Claro. Claro. Viene todo por acá. Por las tres fases, ¿no? Por cada uno por Claro, las sí, tres por fases. las tres, ¿no? Sí, sí. Pero digo que no se va corriente, no se divide en dos por el nodo. ¿No hay un nodo ahí? ¿En cuál decís? No, pues K2 está abierto todo, tenés la carga esa que está en paralelo sin conectar. Ah, sí, sí. No, pero digo porque tal vez sigue la línea después del K2. Ah, bueno, no, pero Ah, bueno, no. no, eso ya, si te pones acá, no sé No. qué carga tengo acá, ya es un problema bastante complicado. Adiviná qué carga tenés abajo. No, La o sea, ahí instalación sigue con solamente tenés N lo que cargas en paralelo. claro. Solamente tenés las cargas que te muestran ahí en el dibujo, si no sería medio difícil.
Y es que no sabía si era un nodo la conexión entre la carga 1 y la línea. Entre la carga 1, ¿Cuál esto decís? o así. Un nodo no, porque Los yo a tres. veces lo tomaba como que era un nodo de corriente, ese punto de ahí. Sí, sí, o sea, es un nodo, Sí, pero vos esta carga no la tenés conectada y acá, bueno, acá no tenés nada, supuestamente esto no hay nada acá. Entonces por acá no va a circular corriente. Cuando el K2 esté abierto, no va a circular corriente para este lado. Todo se va a derivar para acá, ¿no? Está abierto, es un circuito abierto, ¿no? En definitiva acá. Sí, sí. Mm. Sí, por ahí lo que confunde en realidad esta continuidad de las líneas que en realidad no iría, ¿no? Esto no. Si vos no tenés ninguna carga, estas líneas ahí no van por ahí. sí, es una forma esquemática de dibujar la red trifásica. La red trifásica siempre el conductor de línea se ponen los tres y digamos lo que se conecta de los bornes, que son los puntos, los nodos que vos decís, son las cargas que están en paralelo, ¿no? Sí. No, sí, sí, listo. Bueno, ¿alguna otra consulta respecto a esto? Sí, yo me perdí un poco para calcular la corriente inicial, o sea, la lectura del amperímetro. Yo tengo con K2 abierto, K1 cerrado, yo voy a tener la corriente que va a circular por la carga 1 y la corriente que va a circular por los capacitores. Esa corriente por los capacitores, si bien es la misma que la carga 1, porque están en serie, ¿qué tensión uso yo para la carga 1 para poder calcularla? Eso es lo que ahí me perdí un poco. La tensión de línea común, los 400 volt. En el inciso, vos decís para calcular la lectura, el Del inciso. amperímetro. Claro. Claro, no, en ese caso sí, porque en realidad ahí vos estás utilizando toda la carga, o sea, el